máscara? Pues ahora sí, a lo que venimos, a echarle agüita al radiador porque comienza Pachanga Informativa. ¿Qué rollo, raza? Ya estamos una vez más en este podcast Pachanga Informativa. Buenas tardes, sabadito. Sabadito de carne asada, sabadito de mariscos, aguachilitos, ceviches, para platicar un poquito con sus compas, familia, de esta temática que traemos el día de hoy. Antes de iniciar con la temática, voy a presentar a nuestros panelistas y expertos en estos temas para andar profundamente en esta modalidad, en este podcast social. Saludo con mucho gusto a compa Saúl. ¿Cómo está, compa Saúl? ¿Qué onda, compa? Bien, bien, aquí, apenas despertando a la pura hora para llegarle a la pachanga. ¿Qué acción? ¿Cómo anda? Excelente. Compa Franco, ¿cómo está por Tijuana? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen. Gracias por escucharnos y estamos aquí en un día más con este tema muy interesante. Y la casa está llena. Hoy tenemos a dos personajes, dos personalidades también que entienden mucho el mundo del fútbol, que es precisamente nuestro tema. Y en Ensenada está con nosotros nuestro compa Hansel Mendoza de Podio Media MX, el cual tenemos el honor de presentar y con mucho orgullo les digo que afortunadamente nos tocó jugar juntos, jugar muchos torneos estatales, regionales. Hansel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, Pedro, nos tocó jugar por ahí en universidades nacionales, también regionales, estatales. Muy contento con la invitación y pues a darle a este tema que está muy interesante. Agradecemos mucho, Hansel, que nos hayas aceptado esta invitación. Y también tenemos un entorno más nacional. Hemos tratado de abarcar un poquito más con esta instancia de la tecnología y hemos invitado también a un amigazo desde la capital del estado, en Sinaloa, Omar López. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué onda, mi Peter? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Aquí debutando y listo para echar la platicada. Excelente. Omar también le entiende mucho al fútbol, te ha dedicado también mucho tiempo a esto y comparte esta pasión con la profesión, además ayudando a las comunidades por allá en Sinaloa. Muchísimas gracias, Omar, por tomar la llamada y por atender este tema. Gracias, Peter. Para gracias. Iniciar, quisiera entrar calentito, que entrar en calor. Acá andamos echándole agüita al radiador ya. Y quisiera preguntarle a los panelistas expertos, iniciar el tema que es mafia en el fútbol. ¿Existirá mafia en el fútbol? Saúl, ¿tú qué piensas acerca de esta temática? ¿Existirá? Pues desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Que unas cosas medio sabe y otras se las imagina, pues yo creo que sí, ¿no? Al final, desgraciadamente, pues es negocio antes que otra cosa y pues lo que hay dinero y hay negocio, pues muchas veces hay movimientos ahí medios turbios. Y pues creo que tampoco es como que hay que ser muy inteligente, ¿no? Si uno sigue más o menos el fútbol, al menos mexicano, pues sí ve muchas cosas extrañas por lo menos, ¿no? Ya si en realidad se pueden demostrar, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero pues ya ahí es donde uno entra en la imaginación y ya maquina todas las otras cosas. Pero pues no sé, los muchachos a ver qué nos platiquen, que ellos cómo la ven. Pero yo digo que sí va a haber y bastantito en México. Bastante. ¿Qué piensas, Franco, acerca de esto? Pues fíjate que desde mi perspectiva y en la ignorancia, así como comenta Saúl como aficionado por fuera, sí observamos como muchas cosas extrañas, no nada más a nivel mexicano, sino a nivel global. Entendemos que la mafia ha sido rodeada, la FIFA, perdón, ha sido rodeada por denuncias de corrupción y de mafias. Si en ese nivel macro, me imagino que a nivel micro, en México o en las pequeñas comunidades, habrá muchísimas cuestiones relacionadas con la mafia, pero habrá que partir desde en qué aspectos se involucra la mafia, desde los jugadores amateurs, desde los patrocinadores, desde la estrategia que realiza el director técnico, desde los intercambios que realizan entre los equipos. ¿Cómo afecta y de dónde participa esta mafia? Sería importante empezar a precisarlo, ¿no? Así es, analizar este punto es importante. Omar, ¿qué opinas? ¿Existirá mafia en el fútbol mexicano? Pues creo que habría que definir primero lo que es, o en lo que estamos encasillando la palabra mafia, ¿no? Creo que estamos todos en la idea de que la mafia del fútbol, a esta a la que nos estamos refiriendo, es una serie de actividades con las que los actores del ámbito, sobre todo los llamados de pantalones largos, están involucrados, ¿no? Creo que debe de haber
movimientos de corrupción, sin duda, porque es un negocio, ya lo comentaba por ahí Franco, lo comentaba también Saúl, es un negocio, entonces que no se nos olvide que a pesar de nosotros ser unos aficionados apasionados y que tenemos la utopía de disfrutar al fútbol y pensar que es limpio, no se nos debe olvidar que efectivamente es un negocio. Entonces, sin lugar a dudas, tema de los promotores, tema de los representantes, tema de los directores técnicos, de los dueños de los equipos, ahí está el tema de la multipropiedad, etcétera. Creo que sí hay, es un tema interesante, complejo de comentarlo, pero es un negocio más, entonces es muy probable que existan mafias. Muy bien, excelente. Y también por aquí, Hansel, dejamos la opinión, digamos, al final también de un experto, porque Hansel se dedica directamente al reportaje y tiene muchísima experiencia, además de la práctica del fútbol, la información como tal la maneja, pero sí fresca. Hansel, ¿tú qué opinas acerca de la mafia en el fútbol? Mira, tocaron temas muy importantes, ¿no? Hay que ir, yo creo, desde lo primero, ¿no? Que es el sector amateur. Como futbolista me tocó pues vivir varias experiencias donde yo me daba cuenta que sí existía, ¿no? Si nos vamos al nivel profesional, sabemos y conocemos el amaño de partidos, las apuestas, muchos futbolistas que llegan a primera división pues pagando una cuota, ¿no? Por ahí vemos algunas series, algunas películas que no se salen de la realidad, ¿no? Muchas veces lo vemos como sarcasmo, pero están muy, muy relacionadas con estos temas. De que existe, por ahí tocaron el tema de la FIFA, pues el máximo organismo, el rector del fútbol mundial, se ha visto involucrado, ¿no? En estos temas, así que de que existe la mafia, existe, pero como dice por ahí Omar, hay que ver esa palabra, ¿no? Porque de qué punto de vista lo vamos a ver en este tema, ¿no? Claro, excelente aportación. Fíjense que yo por ahí leí en la semana declaraciones que hace mucho tiempo hizo Jorge Campos y también el Bofo Bautista, directamente señalando que en el fútbol mexicano existe mafia muy metida por cobrarle al jugador, incluso si quieren empezamos con ese tema, para poder ingresar a un equipo profesional. Vamos entonces partiendo del tema amateur. ¿Creen entonces que, como por ahí decía el buen Batuta de Rudy Cursi, que el diamante en bruto está en estos llanos, en estas parcelas, y trasladarlo a la ciudad donde está el fútbol profesional? Hay un camino bastante largo, lleno de espinas, que llamamos pues estos mafiosos, ¿no? ¿Qué opinan, Saúl? Pues yo creo que, mira, como decía Hansel y Franco también, si vamos partiendo a lo mejor desde el sector amateur, ¿no? Que a lo mejor es donde podríamos tener un poquito más pues de estar más familiarizados, ¿no? A lo mejor Hansel o Omar, tú un poco más, que han jugado más, ¿no? Por yo pues que soy más aficionado y metiche, pues a lo mejor he visto algunos jugadores que en mi opinión digo, pues hoy este tiene nivel, en mi opinión podría llegar más lejos. Ejemplo, para ponerle nombres, como yo jugué de portero, ¿no? Jugaban conmigo, pero pues ahí andaba, ¿no? Entonces, pero el Eric, por ejemplo, Eric Flores, no todos lo conocen, no sé Omar si ubique o no, pero pues alguien que en mi opinión, pues un portero de nivel que en mi ignorancia creo pudiera jugar, debió haber jugado en una... Lo perdimos. ¿Se cortó el audio, Saúl? Es que estoy acá en el cerro, compadre. Listo, Acá. no. Está en el llano, está en las visorías. Lucha con Batuta que ahí te reclutan, ¿eh? Estoy sufriendo aquí en San Antonio, compadre. A nivel de cancha. Me decías, Sí, Flores. No le alcanzó para pagar el satélite Morelos. Ahí la antena. Sí. Oye, te decía, pues hay muchas experiencias que de un jugador como el Eric Flores, ¿no? Pues lo ubican. No sé si me escucharon esa parte o no. Sí. Ok. O sea, yo veo al Eric y digo, pues Tato, pues creo que es un jugador, un portero que pudo haber jugado mucho más, o tú ves un partido a veces, digo, desde lejos todo está fácil, ¿no? El que no sabe dice que está pelada. Pero es un partido de primera división y ves cosas que dices, cabrón, pues este pinche portero, qué pedo, ¿no? Y es un vato como el Eric que yo lo veo de otro nivel, yo sé, y el tipo de rival implica que te veas bien o mal, ¿no? Pero yo creo que el vato sí estaba muy cabrón. O sea, ¿por qué él no pudo llegar a jugar profesional? ¿Y por qué otros jugadores que la neta pues no
regulares están ahí todos los años, muchos equipos, pero regresando un poquito, ¿no? ¿Qué le falta ahora a Amateur que tiene capacidad, que se avienta el tiro de irse a su ciudad? Porque es otra historia, aparte es un tirote dejar tu ciudad, irte a, no sé, a Pachuca, ¿no? A los 12, 13, 14 años. Sí, Y como dejar pasa, muy común. Simón, y luego darle dinero, y luego, o sea, no sé si ustedes tienen hijos algunos, pero ustedes mandan un hijo de 12 años allá a una ciudad que no conoce a nadie, pues quién sabe, ¿no? Y que salga a la escuela, no sé. Entonces, pero bueno, por ejemplo, Hansel, ¿qué le faltó al Eric para jugar primera división? ¿Nivel, oportunidades? No sé. Ok, Te va a contestar. ok, fíjate, Saúl, tocaste un tema bien importante. Yo tuve una experiencia de poder jugar en Santos Laguna en su momento, a los 21 años de edad. Yo ya nunca pensé poder llegar a tener una prueba, ¿no? Importante, todo se dio porque fuimos a un nacional, estuvimos ahí en Casa Club alrededor de tres meses, 2 meses y medio por ahí, y uno de nuestros colegas ahí que jugaba con nosotros, Jesús Chocho Martínez, sí pudo quedarse. Y yo entrenando ahí me daba cuenta de que fútbol es fútbol, ¿no? El talento lo tiene, las ganas, el compromiso dentro y fuera de la cancha, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que nos hace falta. Tú te das cuenta que tienes el nivel para poder llegar, pero existen ciertas barreras. ¿A qué me refiero con barreras? Me refiero a que tú ves jugadores de muy bajo nivel o de mediano nivel que ni siquiera deberían de estar ni siquiera prueba ni considerados y que están a veces en un cuadro titular. Claro. Entonces tú indagando, estando ahí en una segunda división, entrenando y verlos al día a día, ¿no? Que eso es lo más, que te acerca un poquito más, conocer a los directivos, entrenadores, cuerpo técnico, te das cuenta que sí existe este tema en el que estamos hablando, ¿no? Que es la mafia, sobre todo hijos de directivos, hijos de patrocinadores que sí saben jugar fútbol, pero no tienen el nivel ni siquiera para competir en una primera fuerza de la localidad, ¿no? Ojo ahí, Cheto Leal. Pero ahí estamos hablando de influencia, ¿no? Claro, que existe claro. cierto tipo de influyentismo por parte de patrocinadores. Sí. El concepto de mafia vendría algo mucho más profundo, quizás, ¿no? Que Sí, son claro. esta mafia del poder, estas 5, 10 cabecillas que tienen el hilo y el teje y el maneje de todo lo que funciona en el fútbol. El influyentismo existe en la sociedad mexicana más allá del fútbol y particularmente en esos casos como menciona Hansel, ¿no? Que se da, ¿no? Omar, ¿tú qué opinas? En Sinaloa, por ejemplo, que es una tierra muy competitiva en cuanto al fútbol y que produce muchísimos jugadores, yo estoy seguro que ahí fácil, salen 3 equipos. Sin embargo, creo que también la salida de jugadores de se ve por gente del interior que a lo mejor no tiene tanto talento, pero sí esta ayuda o apoyo de cabecillas, como menciona Franco. Lo ha dejado claro Hansel. Él que tuvo la oportunidad de verlo, de ver directamente ese fenómeno de las influencias en el fútbol, sobre todo con los morros que se incorporan o que van llegando a un equipo de profesional. Sí, creo que lo decías tú, Pedro, hace un rato, el camino espinoso que tiene que cruzar un morro que quiere dedicarse profesionalmente al fútbol. Lo decía por ahí también Saúl, ahorita que hablaba del portero, perdón, de Ensenada, que tenía calidad, pero finalmente no pasa. Lo vemos a diario. Tenemos compañeros, todos hemos compartido cancha con uno o dos de esos diamantes en bruto que están en el llano. Los hemos visto, pero el camino es muy complicado. Ayer o antier estaba viendo un video que Rafa Puente, el papá, no el técnico malo del Atlas, decía, por cierto, lo vale Siento que no es tan mal. Admite que le va al Atlas. Locutor y actor. Afortunadamente ya lo corrieron al cabrón porque qué bárbaro, ¿no? Yo lo veo al Atlas. Están en extinción, uno de los aficionados en extinción. Decía Rafa Puente que hay 13 promotores o representantes en México, o había en aquel entonces, registrados ante FIFA, pero que esos 13, ninguno de ellos era de los más destacados. Hablaba, por ejemplo, de un gringo que
que se llama Taylor, no sé qué cosa, Greg Taylor, algo así. Greg Taylor. Que el vato tenía como 6 o 7 representantes que se dedicaban a reclutar jugadores, sobre todo sudamericanos, uruguayos, argentinos, chilenos, brasileños. A los inflaba, por ejemplo, ponían el caso ahí de un jugador del Querétaro, no sé, acumuló como 500 minutos y lo compraron en $5 millones. Decía que el vato ese, el futbolista, estaba evaluado según una página de Transfer Market, ¿no? Transfer Market, no tengo la página, pero creo que es esa. El vato estaba valuado en $1 millón. Sin embargo, el Querétaro lo compró en 5 millones. Él mismo dice ahí que los promotores, esa es una práctica común entre los promotores, vienen y ofrecen al director técnico una comisión por traer a jugadores. Entonces, mientras se sigan dando esos escenarios de traer de Sudamérica jugadores inflados en valor, no quiero decir que tengan o no tengan calidad, es otro tema, inflados en su valor y que vienen y ocupan el puesto de un morro con calidad aquí en México, va a ser muy complicado que por bonito los morros lleguen a debutar. Es un, hablamos de la complejidad del tema, es un tema bien amplio, ¿no? Desde el influyentismo, desde la manera en que te recluta un equipo hasta que empieza a jugar en las divisiones inferiores, es un camino muy, muy turbio. Entonces, hay calidad, pero es complejo. Oye, Insisto. pero tengo entendido entonces que esas son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego amateur. Quizás no reglas como formales, vaya, como tal, pero sí de manera extraoficial. Todo mundo sabe que ese es la forma de ascender, por lo menos en el mundo amateur. Es verdad que no debiese ser eso, ¿no? Lo ideal es que tu talento y el fútbol y la disciplina te permita ascender, pero todo mundo dentro del fútbol sabe que para aspirar a llegar a primera división o ascender a un lugar necesitas ese tipo de relaciones con la mafia. ¿Es correcto o es incorrecto? Eso, Franco, ¿eso es dónde? ¿Eso es en México? ¿Eso es en Europa? Entiendo que estamos hablando del fútbol mexicano. Y Sí. la pregunta es esa. ¿Ya estás aceptando entonces que la mafia en México existe? ¿Por qué entras al juego con ese sentido? Pues parece que todos coincidimos que sí existe. Y si existe, por lo menos los que han jugado fútbol saben que esas son las reglas. Que la regla no es, más bien, que la regla general no es eres talentoso y vas a llegar al primer equipo. No, eres talentoso y hay una serie de circunstancias alrededor que tienes que cumplir para llegar al primer equipo. Fíjate, perdón, Sí, Pedro. Fíjate, el talento siempre ha existido. Por lo general, el futbolista mexicano carece de mentalidad. El futbolista talentoso es indisciplinado. Por eso no llega en ocasiones, ¿no? Hay casos únicos también en el fútbol donde pues llegan porque en realidad son bastante buenos. No hay ninguna traba que le impida poder llegar, ¿no? Pero por lo regular, el futbolista talentoso mexicano es muy indisciplinado, es muy parecido al futbolista brasileño, pero el futbolista brasileño pues sobrepasa cualquier otra cosa, ¿no? Es un talento natural, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que una de las trabas importantes en el fútbol mexicano para que no pueda llegar, independientemente de la mafia o no, es la mentalidad del futbolista, ¿no? Yo creo que también este punto es importante. Si bien es cierto, existe esta, digamos, vamos desangrando al jugador hasta que llega a primera división, con todos estos procesos que hay que caminar para poder entrar, digamos, a este circuito. Pero también si el jugador desiste en alguna de estas divisiones y agarra la fiesta o agarra otras cosas que por ahí lo conocemos todos, pues ya probablemente el camino no se desvíe solamente por la mafia, sino por otras condiciones. ¿Qué opina de esto, Saúl? Saúl salió un poquito, Franco, Omar. Pues fíjate que parte del show, del crecimiento como persona y como futbolista, debe ser el madurar y el tener fortalecer su mentalidad para crecer y no ceder o sí ceder hasta cierto punto para crecer en la organización y en el desarrollo como profesional. Ahora bien, relacionándolo con la mafia, habrá, o con las relaciones, ¿no? Habrá futbolistas amateurs
que, sabiendo las reglas del juego, se buscan las relaciones con promotores, con directivos, que les permita ir creciendo y desarrollándose dentro de la comunidad futbolística, ¿no? He escuchado quizás futbolistas que son novios de la pareja del directivo, futbolistas que a lo mejor dan mordidas al técnico en cuestión y el técnico lo lleva de un lado para otro porque le tiene confianza, futbolistas que son marca de cierto patrocinador que patrocina el equipo, entonces necesita estar dentro del cuadro. Todos estos son elementos que el futbolista tiene que despertar en algún punto y darse cuenta que el talento no es suficiente. Y no nomás en el fútbol, en todas las áreas de la vida el talento nunca debe ser suficiente. Nunca es suficiente, perdón. Claro, porque si no trabajas en las habilidades, el talento te va a fallar. Estamos hablando de que si no realizas o practicas y sigues practicando, va a llegar el momento en el que por ser talentoso vas a creer que lo puedes hacer y si no practicaste en eso, pues finalmente te vas a fallar, ¿no? Vimos el caso del 8-2, lamentable de Barcelona-Bayern, ¿no? Lamentable para unos, alegre para otros tantos, ¿eh? Alegre para mí. Para mí también, y otros 4 millones. A ver, sus equipos quedaron en qué fase, bueno, ese es otro tema. La idea de este tema de la mafia en fútbol, yo creo que también pasa un poquito por el hecho de que siempre hay el directivo que se quiere adueñar de este entorno. Lo vemos, hay un directivo por ahí de Cruz Azul, no recuerdo el nombre, que representa a muchos jugadores, y lo decía Hansel hace un momento, la gente, Omar creo que también lo mencionó por ahí un poquito, de jugadores de Sudamérica que llegan siendo solamente sudamericanos y tienen que jugar. Hansel, tú por ahí te tocó vivir esta experiencia muy de cerca con Santo Laguna y en otros terrenos donde por ser argentino tienes beneficios. Sí, me tocó estar ahí en Santos y es un equipo que tiene extranjeros, ¿no? Claro. Yo recuerdo muy bien que en ese tiempo estaba Daniel Guzmán y estaba de gira, iba por Douglas Costa, que pues conocemos actualmente. Buenísimo, ¿no? El del Bayern, que ahora está en el Juventus. Ah, sí, que se lesiona bastante, ¿no? Pero es un jugadorazo, es un crack. Sí. Iba Tigres por él y trajeron a otro futbolista. ¿Por qué? Porque según era más bueno, pero estaba al final lesionado, ¿no? Y tenía que jugar y el vato nunca jugó, nunca nada y al final pues después se fue a Tigres Daniel Guzmán y vivió la misma cosa. Él siempre quiso a Douglas Costa, ¿no? Pero le vendieron a otro. Entonces, cuando llega un jugador extranjero que en realidad, pues, como yo se los comentaba, el nivel es fútbol y el que es talentoso, ¿no? Aquí en China. Pero sí te imponen jugadores, ¿no? Sí se ve que tiene que jugar. Yo miraba entrenar a, ¿por qué no decirlo?, al primer equipo, a Bozo. Yo miraba en ese tiempo en mejor forma a Oribe Peralta que a Matías Bozo. Sí. No digo que sea un jugador malo, ¿no? No digo que sea un jugador malo, pero yo miraba entrenar a Oribe Peralta, que después se convirtió en figura tras la salida de Matías Bozo, ¿no? Entonces, caso curioso, tenía que jugar Matías Bozo, un jugador que la verdad, pues no le gustaba entrenar, o sea, tú lo veías y si hacían un circuito de correr alrededor de la cancha para terminar un entrenamiento, le daban 2 o 3, 4 vueltas, ¿no? Mirabas a la Chita Ludueña, que él se cocina aparte, o sea, sí fue un crackzote, pero sentado arriba del balón, pues entonces, por ahí le preguntaban, un camarada que andaba con nosotros por ahí, Guillermo Lenchoni, un promotor deportivo aquí en Ensenada, que ya se desligó del fútbol, pero ahí anda, un saludo para Guillermo Lenchoni. Le preguntaba, son compadres, le preguntaba detrás de los entrenamientos, oye, pero ¿por qué la Chita Ludueña, pues, ¿por qué no decirlo? Porque es huevón. Sí. Y decía el director técnico, Daniel Guzmán, déjalo, es un crack. Ay, entonces, no sé a qué se refería pues sí sacaba las papas al fuego, jugaba muy bien y todo, pero pues tenía que jugar, ¿no? Tenía que jugar y sí era muy talentoso, pero ese dato de ver a Oribe Peralta romperla en los entrenamientos, partirse la madre, ¿por qué no decirlo? Por buscar un lugar, cuando apenas iba pues despegar a su carrera después, unos años después ahí con Santos, tú lo ves a los otros jugadores llegar en un Mercedes, llegar en camionetas, y Oribe Peralta en un carro, pues traía un Eclipse y no era muy nuevo, pues sí me entiendes, claro. Pero pasa eso, sale Vicente Matías Bozo, le dan la oportunidad a un jugador mexicano que después se consolidó y que nos ha dado uno de los máximos logros en la historia del fútbol, en la medalla olímpica con esos 2 golazos, que sí se puede, pues que el talento del mexicano sí se puede,
pero esta onda de los extranjeros que en realidad en ese equipo pues yo sí veía que se imponía. Pues. Sí. Oye, Omar, ¿tú crees que en México funcionemos como una especie de malinchismo en el fútbol mexicano? Es decir, le damos más importancia por solo ser extranjero a la persona que llega a Dorados, que lo vemos también como un equipo que está plagado de extranjeros, o estuvo plagado de extranjeros, que claro, en Dorados hubo extranjeros de muchísima calidad. ¿Cómo ves este tema de la gente que le da poca importancia al mexicano? Sí, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Efectivamente, creo que es una conducta normal, se pudiera decir que incluso los aficionados valoremos más o cometamos el error de valorar más a un refuerzo extranjero que a un morro prometedor. Por ejemplo, aquí mencionabas a Dorados. Dorados, sí, efectivamente ha traído siempre, se ha reforzado bien con los extranjeros. No puedo decir que nos ha ido mal con los refuerzos extranjeros porque han pasado buenos futbolistas aquí. Pero, por ejemplo, hace 2 años estaba la Rata Bravo, no sé si se acuerdan, un centro delantero que vino a cobrar el cabrón, aquí no hizo nada, no sé si metió gol el cabrón. Y jugaba el Canelito Angulo, que ahora está en Chivas. Sí. Surgió de Dorados. Entonces, veías tú la diferencia, pinche morro, la energía que le metía partiéndose a la madre, ya lo dijo ahorita Hansel, partiéndose la madre para destacar. Y pues nosotros queríamos al ver meter goles a la Rata Bravo, pues hasta le dieron la banda de capitán, si mal no recuerdo. Pero bueno, es una serie de eventos que ensucian el tema de que el futbolista mexicano llegue a destacar. Estoy viendo en Netflix una serie que se llama Last Chance. Ah, ya. Es de universidades gringas que reclutan jugadores de fútbol americano, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que nosotros en México estamos a años luz de tener una organización deportiva seria como en Estados Unidos. Por eso, incluso la liga de fútbol gringa, ahí va, viene fortaleciéndose poco a poco. Va a llegar a ser un ligonón, ¿no? Igual que la NBA, igual que el fútbol americano, etcétera. Entonces, lo que decía, en la universidad preparan al morro para ser, más allá de deportista de primer nivel, un ciudadano de primer nivel. Por ejemplo, por más chingón que sean los morros ahí, por más chingones que sean capitanes o el quarterback del equipo, si no tiene un rendimiento académico bien, el vato no juega, pues. No llega. Sí. No puede, no llega. Entonces, la seriedad que los gringos, por ejemplo, le dan a las promesas deportivas está muy cabrón. Por eso son deportistas elite, los chingados gringos. Ahí vemos a Pulisic, es titular en el Chelsea, pues. Entonces, el camino que México sigue con sus promesas deportivas no es el correcto. Ahí está el tema del tema cultural del futbolista mexicano. El cabrón no se prepara, no estudia, se dedica exclusivamente al fútbol. Luego, si nos ponemos quisquillosos con el tema, se retira el cabrón, y queda prácticamente inhabilitado para desarrollarse económicamente. Si no pone un negocito, el futbolista retirado ya anda valiendo madre, perdón por la expresión, pero es eso, porque no está formado culturalmente, pues. Sí, creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Más allá del talento deportivo que tenga cada uno de los futbolistas, el buscar el equilibrio, pero no solamente en lo personal con futbolista, ahora hablo del negocio del fútbol. El director o el directivo no nada más busca que su equipo gane, ¿no? A mí no me importaría que mi equipo gane, porque a mí lo que me importa es que mi equipo gane dinero, no gane partidos. Tal es el caso, ahorita que hablaron de Omar, Maradona no supongo que será el técnico de las grandes bambalinas a nivel técnico, ¿no? Estratégico, pero la directiva de Dorados trajo a Maradona por cuestiones extra fútbol, que también son benéficas para el equipo, porque al Dorados de Culiacán seguramente no lo conocían en Argentina. Cuando se le ocurrió venir a Maradona, a cambio de unos cuantos ceros en su cheque, se empezó,
generó este boom mediático. Entonces, tampoco, y aquí es importante, ¿no? Como ustedes como exjugadores o jugadores, no hay que romantizar el fútbol de llano, ¿no? O el talento básico. Entiendo que es la materia bruta, pero no es el negocio del fútbol ni el show del fútbol. Claro, pero si hablamos de un crecimiento en el fútbol mexicano, tenemos que hablar de la parte formativa. Y si no tenemos clara esa parte, creo yo, a reserva de lo que me digan aquí Hansel y Omar, vamos a seguir estancados porque no preparamos al jugador para la frustración, para el éxito, para pues tener un crecimiento importante en otras ligas incluso. Porque el jugador llega a primera división y muchos de ellos, el primer cheque los deslumbra. Sí, es un tema importante. Por ahí, Club Pachuca con la Universidad del Fútbol lo empezó a hacer. Chivas también, hace que sus futbolistas, estudien, no los obliga, obviamente, ¿no? Claro. Pero tiene esos programas. Yo creo que sí estamos años luz, como lo comenta Omar, con la organización para poder formar ciudadanos de bien, de primer nivel y combinarlo con el deporte, ¿no? Que al final es el talento que ellos tienen, ¿no? Estamos muy años luz, por eso existe en México y en otros países, y al igual en Estados Unidos también hay mucha corrupción, ¿no? En el deporte, pero aquí en México lo vemos bastante, ¿no? Ya lo habíamos comentado, se los comenté también con esto de los extranjeros, con poder llegar, si yo soy un futbolista malo y llego y lo vemos que siguen jugando, inclusive no puedo asegurar, pero hasta en selección nacional han estado y han jugado mundiales, los vemos, jugadores malos que, que han jugado en Europa, no sé cómo llegaron y al final aprenden a jugar, ¿no? Claro. O sea, lo vemos con Layún, Miguel Layún, yo no sé cómo fue futbolista profesional, no sé cómo llegó, al final a un nivel de medio pelo para abajo, pero le alcanzó, ¿no? Sí. Bueno, entonces, en Europa tiene pasaporte comunitario, ¿no? Eso le ayudó muchísimo. Le ayudó bastante. Él estuvo en Atalanta antes de que existiera él en México, ¿no? O sea, yo no sé cómo. Y ahorita vemos al Atalanta compitiendo en los primeros planos, ¿no? Pero antes el Atalanta no era lo que actualmente. Y Layún creo que viene de una familia acomodada, ¿no? O media alta. Sí, claro. Eso le da un soporte. Fíjese que estamos entrando en un tema bastante importante en cuanto a la trascendencia que existe. Estar bien económicamente para poder triunfar en este rubro, en el fútbol mexicano. Sí. ¿Creen ustedes, con la opinión que me puedan dar, creo que lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto talento no hay en los barrios sin formación? ¿Sin formación que académica o...? Ambas. Para poder pues habrá mucho talento, ¿no? Uno de los... ¿se cortó un poco? ¿Estoy bien? Sí, está bien. Ok, uno de los grandes referentes del fútbol mexicano ahorita es gobernador del estado de Morelos, ¿no? Nuestro querido Cuauhtémoc Blanco, que salió en uno de los barrios más bravos del país, y no creo que su formación personal, más allá de ser un showman, sea la más completa. Sin embargo, podría decir que es exitoso y que ha trascendido. Creo que Cuauhtémoc Blanco es un caso excepcional, no es la regla general. Así es la excepción a la regla. Pero como decía yo hace un momento, ¿qué le falta a ese jugador de barrio que todos vemos con mucho talento y que al final de cuentas se pierde en este trayecto? Seguramente Omar tendrá una respuesta por ahí importante. No, pues ojalá la tuviera, pero creo que tiene que ver con la disciplina. Totalmente. Creo que la disciplina del deportista es fundamental. Podrá tener muchísima calidad, pero si no existe disciplina, no tiene ningún sentido. Creo que ese es una de las posibles causas por la que un morro talentoso no se logre. Pero insisto, y quizás soy redundante con el tema, pero tiene mucho que ver con la formación que le damos al individuo antes de ser futbolista, antes de ser deportista. Insisto, si nosotros tuviéramos o estuviéramos enfocados en formar primero a los morros para luego profesionalizarlos en el deporte, estaremos hablando de estar a otro nivel. Por eso México creo que a pesar de tener bastante materia prima, finalmente no logramos hacer potencia, hablando del fútbol mundial, por esta serie de cosas, ¿no?
Y creo que en México, al igual que en Sudamérica, el tema cultural de la formación del individuo antes de ser profesional impacta, ¿no? Bastante. Pero a ver, Omar, si me permites, ahí para que Hansen nos dé una opinión también acerca de lo que está diciendo, porque es muy importante el hecho de formar jugadores, sobre todo buenas personas. Pero ¿qué tal si formamos buenos jugadores en el barrio, en el llano? Pero al final la gente que controla el medio no cambia y lo que busca Hansel Es dinero. es la parte económica. Fíjate, en el sector amateur existen jugadores que tienen demasiado talento, inclusive nunca han entrenado, nunca tuvieron coordinación motriz, o sea, nunca los fueron llevando paso a paso. Yo conozco aquí a varios, uno de ellos aquí es el Rin Márquez, nunca entrenó en su vida. Totalmente. Y es un jugador que está en selecciones, que cobra en el sector amateur, que anda de aquí para allá y jugando fútbol 7, fútbol rápido, todos los fútbol, ¿no? Todas las modalidades, pero él es un caso excepcional aquí en Ensenada, es un talento bruto, ¿no? Es un jugador que fácil podría haber llegado al fútbol profesional, Sí, pero conocemos la mentalidad del Rin Márquez, conocemos así como la de otros futbolistas talentosos. Entonces, esa parte que comenta Omar, de la parte mental, de formarlos, yo creo que es en México muy importante, muy importante. Por lo regular, y lo comenté hace unos minutos, la mentalidad del futbolista mexicano yo creo que es de medio pelo para abajo y mediocre porque no trasciende, ¿no? Por eso no somos potencia, competimos, le podemos ganar a Alemania, pero perdemos con Suecia, ¿no? Entonces, o nos pegamos un tiro con Corea, ¿no? En el Mundial pasado, entonces, no es congruente el nivel del fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos, conocemos a mucha gente, nos gusta el fútbol, y yo te puedo decir que muchos jugadores que inclusive juegan aquí en Ensenada pudieron haber hecho mejor fútbol que otros que fueron al Mundial, ¿no? O sea, por así decirlo, ¿no? Sí, sin duda. Por así decirlo. Entonces, ahora ¿qué es lo que conlleva? Y nos estamos saliendo un poquito del tema, yo creo, de la mafia, pero tiene muchas vertientes, ¿no? Este tema. Muchas aristas. Ajá, muchas aristas. Entonces, el futbolista mexicano no va a llegar más allá. Lo comentó Cuauhtémoc Blanco, pero él se cocina aparte, ¿no? Yo creo que es el futbolista más talentoso que ha dado el país, que hemos conocido, porque hay otros que en el barrio que a lo mejor fueron más buenos o son más buenos, pero sí, yo creo que la mentalidad y la mala formación que tiene desde casa, desde las escuelas, desde todo, yo creo que sí trunca mucho al futbolista y en otros deportes, ¿no? Claro. Oye, ¿y el Franco, problema de los representantes? ahí te va, esa es la pregunta que quería llegar contigo. ¿Crees tú que desde ese punto de vista debemos cambiar también a la gente pantalón largo, que al final de cuentas lo que busca es el beneficio? Te digo, podemos tener mucha gente. A ver, vamos poniéndonos en un escenario. Preferimos 10 Higueras que 5 Álvaros Dávila. Bueno, si me dieran a elegir, yo preferiría a un Higuera en mi equipo, pero porque Higuera tiene una visión económica y administrativa, no futbolística, ¿no? Sí. Sí, él toma decisiones y a lo mejor tomó decisiones en su participación con Chivas de carácter futbolístico, pero imperaba lo administrativo y lo económico. Sí creo que a lo mejor el futbolista, por su falta de formación, no le da la cabeza para ir más allá de lo que ve enfrente, ¿no? De tener su talento para patear una bola. Pero sí debe de acompañarse de un equipo, de un representante, de alguien que sepa con quién llegar y cómo hablar. A lo mejor, insisto, el futbolista no sabe leer, no fue a la escuela, no estudió, como menciona Hansel, es mediocre, no tendrá estas habilidades. Entonces debe acompañarse de un representante, un promotor, gente que sí sepa las reglas del juego, y a lo mejor ahí es donde entra la mafia, ¿no? Gente que sabe con quién llegar, gente a dónde tiene que pagar, con quién tiene que hablar, porque el futbolista, primero, no tiene la formación, y segundo, no tiene ni idea, ¿no? Él cree que meter la bola dentro del arco es suficiente, y necesita acompañarse entonces de un equipo que le permita, equipo no de fútbol, sino de que le proteja, ¿no? Más allá de su papá o de su tía que los esté representando como siempre, ¿no? Que lo proteja. Omar, estamos hablando entonces de un narcofútbol México. No me atrevería a llamarlo de esa manera. Arriésgate. Aquí me voy a meter en problemas. Pero efectivamente sí podemos hablar de una organización
que se dedica a producir dinero. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, Arturo Elías Ayub, el vato, el Shark Tank. El de Shark Tank, fue el encargado del bicampeonato de los Pumas, por ejemplo. Pero a lo que me refiero, son vatos que se dedican a administrar negocios. Arturo Elías Ayub estaba administrando una empresa que era Pumas. Entonces, creo que lo más inteligente para un futbolista, ya lo decía Franco, es encontrar el equilibrio. Es decir, sí, está la formación de que ya platicamos ahorita, está la calidad, que es otro tema importante, pero aparte tiene que entender que es un empleado, que está produciendo, que está trabajando, debe también resuelto ese tema administrativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mientras el fútbol sea negocio, porque lo es un espectáculo que produce dinero, se va a prestar a temas de corrupción, a temas de movimientos ilegales, a tema de influyentismo, a tema de camaradería, de compadrazgos. Eso es un tema viciado, pues eso no lo vamos a poder. Pero eso pasa en la vida real, en muchos ámbitos, ¿no? Más allá del fútbol. Yo quiero hacerle una pregunta a Hansel, que seguramente tendrá una respuesta importante para esto. Vemos entonces en el fútbol mexicano realmente lo económico por encima de lo deportivo. Hansel, ¿tú crees que para evitar muchas cosas de este tipo, mafia sobre todo, hace mucha falta, digamos, el conglomerado de futbolistas activos para poder hacer como una, ¿qué podrá hacer? Una asociación o un comité de futbolistas, un sindicato de futbolistas. Existe, ¿no? Existe en la actualidad, pero no funciona como tal, ¿no? Sí. Yo creo que el futbolista mexicano se ha visto también opacado por estas situaciones, ¿no? Desde el futbolista joven, quitando reglas importantes para que puedan jugar, los extranjeros, la multipropiedad. Yo creo que el dinero va por encima, ¿no? El dinero va por encima, es un negocio, como lo dice Omar, es un negocio y eso te va a llevar a querer generar, a ser el más fuerte, ¿no? Al más poderoso, ¿no? Con el dinero, porque el dinero te va a mover, ¿no? Claro. Por eso hay corrupción, por eso hay amaño de partidos, por eso existen las apuestas, por eso pierde el Barcelona, ¿no? ¿Cierto? No se crean, ¿no? Yo creo que es un tema muy complicado y sí lo tienes que vivir, ¿no? Yo creo que lo tienes que vivir de lleno ahí con la gente de pantalón largo. Algunos de nosotros pues nos podemos imaginar, sabemos, conocemos, hay muchas investigaciones importantes que uno puede leer, libros, películas. Al final yo creo que es algo que no se va a acabar y que existe en todas partes del mundo, pero en México, como lo vimos aquí, lo conocemos un poquito más. Y no se va a acabar, yo creo que va a ir por encima el dinero, el querer crecer, como lo dice con Ayub, que cuando ganó, él lo veía como una empresa, pero lo llevó al éxito, ¿no? Sí, o sea, lo llevó al éxito, contrató a buenos extranjeros, jugaron, ganaron bien. No sé si por ahí a lo mejor hubo un amaño en las finales, por ahí que no tenían que ganar, pasaron en octavo en una, o sea, un relajo, ¿no? A lo mejor sí hubo corrupción, pero él lo llevó al éxito, ¿no? Él a lo mejor Rafa Medina no tuvo que haber fallado ese penal por corrupción, ¿no? A lo mejor, ¿no? O sea, tal vez. No sabemos, la ¿no? escena de Rudo y Cursi invertida, ¿no? Sí. Inclusive te digo, en México fuerte cómo sonó Javier Aguirre también, ¿no? Sí. En España, ¿no? Con los amaños de partido todavía creo que está el proceso legal por ahí, ¿no? Entonces yo creo que pues trae una escuela también, ¿no? O sea, México es corrupción, lo vivimos cada quien en la parte donde vive y el fútbol, el deporte nacional, por tradición en México yo creo que parte de todo esto, ¿no? Oye, Franco, como lo dice Hansel, hablamos de un problema cultural totalmente también inmerso en el fútbol y que está permeando esta situación, como ha permeado muchas cosas en la vida. Hablamos en un caso, por ejemplo, la política, las gobernaturas y demás. ¿Cómo ves? Pues vuelvo a lo que comentaba en un principio. Son las reglas no habladas, ¿no? El pacto de caballeros. Las reglas del juego que todos saben, pero nadie sabe, ¿no? Nadie las creó, pero ahí están. Y los futbolistas, los jugadores deben de saber
en amateurs, por lo menos, que así se juega, y hasta que los mismos futbolistas, mediante una asociación, pero fuerte, ¿no? No como la que existe actualmente, den el golpe sobre la mesa y digan, ya no quiero estas reglas, ya estuvo, van a poderse realizar el cambio. Las reglas existen, las reglas están y son vigentes y van a seguir hasta que ellos digan, ya estuvo, no me gusta. Pero también hay futbolistas que se ven beneficiados de ese tipo de actitudes. Futbolistas, como bien comentó, a lo mejor Layún, quizás Leaño, me suena a alguno, no se me ocurre otro. Cheto Leaño. Cheto Leaño. Sí, Capitán Leaño, ¿no? Malísimo. Sí, hay muchos jugadores que nosotros sí, como dice Marcel, dudamos en su momento de que hayan sufrido este proceso para poder llegar a primera división, como lo sufre mucha gente, ¿no? Tratando de aportar dinero. Por ahí lo comentaban algunos futbolistas, en su momento les tocó, ni modo, mocharse con el representante o darle una cantidad a la persona que los llevó para poder jugar. Eso está cañón, ¿cómo ves, Omar? Sí, creo que estamos de acuerdo todos en esto. Es un tema inevitable. El tema del administrativo del fútbol no va a dejar de existir de una manera turbia, ¿no? Es negocio, los representantes llevan sus comisiones, el futbolista tiene que meterse incluso a esa dinámica si quiere destacar. Creo que al futbolista mexicano le falta solidaridad para sí mismo, es decir, hace unos meses, quizá el año pasado, no estoy seguro, recuerdo que Rafa Márquez había empezado a organizar, si mal no recuerdo, junto con Salcido, junto con Ramón Morales. Álvaro Ortiz, ¿no? Creo, el de la América. Entonces estaban en la idea, en la lógica de organizarse, sobre todo para defender al futbolista mexicano. Pero ¿qué pasa inmediatamente después? De volada, le cae una investigación por supuesta, no sé si lo relacionaban con el narco o no sé qué cosa. Lavado de dinero, ¿no? Entonces, lavado de dinero, incluso tuvo por ahí problemas administrativos, tuvo que cerrar sus cuentas de redes sociales oficiales. Es decir, a ver, te estás organizando, cabrón, para organizar a la raza y empezar a defenderse. Ah, sí, pues te vamos a chingar. Entonces, creo que tiene que ver con eso. Ahí sí pudiera yo decir que estaríamos hablando de verdadera mafia dentro del fútbol. Sí, fíjate, Omar, ese mensaje fue muy fuerte, ¿no? Y muy contundente. A mí no me vas a andar haciendo desastres en el fútbol, no me vas a andar cambiando las reglas. Y no me vas a mover que te voy a congelar todas tus cuentas bancarias. No me muevas porque yo te voy a controlar, ¿no? Es como este tema, ¿no? De la Liga de Fútbol Mexicano, Liga MX, que nace después la Liga de Balompié Mexicano, que todavía no debuta, que la Liga MX le dijo a todos sus patrocinadores que si se iban con ellos, por ejemplo, un Coca-Cola, Powerade, de esos fuertes, ¿no? Sí. Si tú te vas a la Liga de Balompié Mexicano, olvídate de estar en la Liga MX. Yo creo que está el poder, las televisoras, no va a haber televisoras mexicanas, entonces yo creo que ahí sí hay una mafia de poder, ¿no? De quedarse con todo, ¿no? No dejan que esta liga funcione en una totalidad. Ellos se están moviendo, no sé cómo. Ahí también hay que hacer una investigación profunda a la Liga de Balompié Mexicano, porque yo no veo cómo vayan a sobrevivir con esta situación que vivimos del COVID, de que no va a haber entradas de estadios, no. Que le pidan apoyo a los promotores. Exacto, ándale. Ahí a lo mejor los promotores no se sientan beneficiados. O sea, cuando la Liga Mexicana se dio cuenta que otra gente se estaba organizando, les dijo no, o sea, te voy a vetar, ¿no? O sea, sí. No, TV Azteca, Televisa, que sabemos que dominan el fútbol aquí, no pueden irse para allá, pues. No le van a dar otra oportunidad. Cuando vemos en Brasil, el Brasileirao, otras ligas, son 4 o 5 ligas, ¿no? Sí. Y aquí en México no. O sea, Liga MX no te va a dejar que le inviertas a esa liga como alguien fuerte si ya estás con ellos, ¿no? Yo creo que sí podría existir, ¿no? Ahorita que mencionas la otra liga, sí hay patrocinadores suficientes, más allá de la narcoliga o de que sean productos de lavado de dinero. México sí tiene un capital importante para diversificar los ingresos, los patrocinios en más de una liga, ¿no? Ya a mí por lo menos me parece que sí. Estamos hablando ya de algo entonces de lo que en México podría mejorar. Yo he visto también lo que dice Hansel de ligas en Brasil
en ese sentido tienen un apoyo, ¿no? Un beneficio en común. No se buscan meter el pie como se realiza acá en México. ¿Qué consideran ustedes que sería una opción viable para poder dar este crecimiento, este desarrollo? Acabar, bueno, si no acabar, atacar un poquito a las mafias que existen en el fútbol mexicano. Me gusta la idea de primero que se unan los futbolistas, que se unan de verdad, no, más allá de la asociación, que den golpes fuertes sobre la mesa porque son los principales afectados, como paso uno. Sindicato. Omar. Sí, creo que eso puede ser fundamental, lo decía yo, cuando los futbolistas deciden empezar a organizarse para formar esta especie de sindicato de los derechos del futbolista, es castigado de esa manera, te das cuenta que efectivamente la gente de pantalón largo ve en eso una posibilidad de que su negocio se vea afectado y les merme sus ingresos. Creo que si el futbolista mexicano se organiza, puede ser favorable para el espectáculo, ¿no? Sobre todo, estamos hablando como aficionados, ¿no? Creo que ese es el escenario ideal, le decía yo, la utopía que tiene el aficionado de ver un fútbol fregón en su país, pero que tiene que trabajar en la organización, desde la organización, lo decía y lo vuelvo a repetir, el tema de la formación y bueno, creo que el tema de la estructura o la logística que maneja, por ejemplo, a mí me gusta un chingo Estados Unidos con sus deportistas, que nosotros lo pudiéramos tomar como modelo análogo, y me refiero a nosotros, al fútbol mexicano, pues no somos actores directos, pero somos aficionados. Si nosotros llegáramos a aplicar como modelo análogo la manera en la que Estados Unidos profesionaliza a sus deportistas, estaríamos hablando de dar un salto, ahora sí, para empezar, decía Hansel, para empezar a hacer potencia deportiva, no solamente en el fútbol. Sí, en ese tema creo que se ha avanzado poco, porque por ahí a Hansel, a un servidor, nos tocó compartir cancha en universidades, que es algo más o menos similar a lo que la ML hace, obviamente en otro nivel, en otro escenario, en otra escala, pero también creo que por ahí en la Universidad de Hansel le hace falta muchas cosas. Sí. De repente se le apoya poco al deportista, ¿no? Demasiado poco. El nivel de una universidad nacional que tuvimos la fortuna de jugar en su momento es lo más cercano al fútbol profesional, inclusive futbolistas que son profesionales o que están en alguna fuerza básica, que están estudiando, pueden ser registrados, ¿no? Lo permite el Conde. Entonces, son juegos de poder a poder con UNAM, con la Universidad Autónoma, la Universidad del Valle de México, potencias, ¿no? De hecho, la UAS es una potencia, nos pegamos buenos tiros ahí, de hecho, inclusive eran las finales contra ellos y pasaban los dos finalistas a las universidades nacionales. Pero la estructura de la universidad en el apoyo al deportista es demasiado baja. Un ejemplo aquí en Baja California con la Universidad Autónoma, donde nosotros estudiamos, los Cimarrones, la UABC, becas deportivas pues prácticamente no existen, pues no existen, eran 6 en todo el estado, o sea, no es posible, ¿no? Tantos deportes que se practican. Bueno, entonces la estructura universitaria, como la maneja Estados Unidos para sus ligas de NBA, NFL, inclusive creo que ya lo están haciendo en MLS, pues nosotros estamos, yo creo, nos faltan 100 años, ¿no? Sí, yo totalmente creo, pero sí se puede tomar ese modelo, claro que sí, pero yo creo que va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque existe el negocio del fútbol en México que sobrepasa cualquier organización universitaria, académica, lo que tú quieras llamarle. Yo creo que la veo imposible, ¿no? Así es, totalmente. Yo creo que esta parte es muy importante porque, pues obviamente el jugador que tiene la opción de estudiar, pero en el llano le pagan 5,000 pesos, no sé, 5 partidos, y en la universidad la beca le dan de 1,000 pesos, obviamente va a dejar la universidad, tomando en cuenta de que este escenario que plantea la MLS se pueda replicar en México. A mí me tocó y tuve una experiencia muy cercana con un camarada de la UAS, por ejemplo, que le mando un saludo al Güero Mejía. Él me decía, ¿sabes qué, Pedro? ¿Cuánto le dan ustedes al mes? Yo le decía, no, pues nosotros entrenamos por amor, y a ustedes, no, pues a nosotros nos dan 3,500 y nos dan un departamento a 4 camaradas y a mí. Entonces estamos hablando de un apoyo importante para el güey que quiere jugar por la universidad,
antes de irse al llano. Claro. ¿Cómo piensan ustedes este tema, Omar? Sí, creo, estoy a favor de ese tema. Creo que si el sistema universitario nacional le metiera energía a ese tema de las becas, creo que estaríamos matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Resolvemos académicamente la formación del individuo y aparte le ponemos el escenario ideal para que se pueda para que se pueda detonar su capacidad deportiva, ¿no? Creo que debe ser esa una de las vías. Por ejemplo, ahorita que me lo comentas, me parece bastante interesante que la UAS tuviera ese mecanismo, ¿no? de protección a sus jugadores. Les da beca, les da educación, les da casa y les da la posibilidad de estar jugando fútbol a buen nivel con la UAS. Entonces, creo que para mí ese es el escenario ideal. Creo que la academia, hablando de las universidades, debe de empezar a meterse en la formación de los deportistas. Creo, efectivamente, y lo dice Hansel, estamos a 100 años de eso, pero creo que en algún momento debemos de empezar a caminar hacia allá, pues. Por ejemplo, ahí está el tema de la Universidad de Nuevo León. Tiene un equipo de primera división. No sé qué tan vinculado esté el club con el tema de la academia, ¿no? Pero, por ejemplo, el escenario ahí es ideal para eso. Yo creo que se da poco, ¿eh? Se da poco, se da poco la vinculación, ¿no?, que hay porque Tigres maneja muchísimo extranjero que obviamente llega con esa calidad, que yo creo hay excepciones como estos equipos que bueno, ahí tú dices que le compites a un Edu Vargas, a un jugador como Guiñac, que realmente viene a rendir, y creo que en ese sentido tiene muchos ojos clínicos, pero hay otras universidades donde sí está más cañón. Para redondear este tema, que seguramente pues va a dar muchísimo más de qué hablar, porque es demasiado extenso, el solo hecho de, digamos, a la mafia estancarla en un solo comentario, porque tiene muchísimas aristas y es muy importante que la gente que nos está viendo o nos está escuchando sepa que hay bastantes cosas detrás de una mafia. Hansel, yo quisiera redondear el tema con algo que tú nos pudieras platicar para erradicar un poquito lo que hemos comentado en este podcast de lo que es la mafia y cómo poder, desde tu perspectiva, apoyar al futbolista mexicano. Ok. Pues haciendo un resumen, ¿no?, de lo que hemos hablado, yo creo que en México es un tema que se tiene que trabajar desde la formación, ¿no? Desde el semillero, desde la escuela, desde casa, desde los papás, desde todo, porque al final vivimos en un México corrupto, ¿no? En todos los sentidos. Sí. Hablando del deporte y de la mafia, y sobre todo en el fútbol, que es el tema el que estamos tocando, lo veo muy complicado porque está el negocio de por medio, ¿no? Está el negocio, está el dinero, y yo creo que el futbolista mexicano se va a ver afectado hasta que no cambie esto. No vamos a ser potencia mundial si no se trabaja en lo mental, en lo académico, en formar ciudadanos de bien, porque talento existe y lo sabemos, y que compite a los máximos niveles México, pero se va a quedar estancado porque no tiene esa formación, esa idiosincrasia, ideología de querer ser exitoso, sino pensar en el mismo, ¿no? Yo creo que el deporte en México ha sobresalido individual y no colectivo por esa razón, ¿no? Totalmente. Ha redondeado muy bien el tema, Hansel, pero Franco, yo te quiero preguntar a ti, desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer desde dentro del fútbol mexicano para cambiar toda esta situación que permea de negro los talentos que hay en los barrios? Fíjate que Hansel da en el punto adecuado, la formación, y esa misma formación del futbolista en lo individual, también de los directivos, si permea de lleno, solita va a ir juntando a los del gremio y va a permitir que ellos mismos busquen mejores condiciones para todos, mejores relaciones con patrocinadores, mejores relaciones a lo interno y mejor relación entre los equipos. Creo que la formación es la clave, pero la formación no es de un día para otro, como bien lo sabemos. La formación tiene que ir poco a poco. Estamos a tiempo, estamos en buen momento, hay buena camada de jugadores, buena generación, buena comunicación. Eso va a permitiría que las circunstancias que se realicen sean en beneficio de los futuros
de las futuras generaciones del fútbol. A lo mejor no se van a beneficiar hoy en día de los cambios, pero sí que den pasos fuertes respecto de su formación, va a permitir trascender en los cambios. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado entonces mucho en este tema y haciendo mucho hincapié en la formación. Omar, te quisiera preguntar desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer aparte de formar bien al futbolista, de la parte académica, de la parte mental? ¿Qué más hace falta para que nuestro fútbol desarrolle un poquito más y sea competitivo como lo han hecho otras ligas y que están también en crecimiento importante como la MLS que va despuntando? Y yo también coincido contigo en que va a ser un ligononón. Es muy complicado porque los actores del fútbol, por ejemplo, ahora en la mañana estaba leyendo, me llamó un chingo la atención, que a Tigres se le enfermaron de COVID sus 3 porteros. Y el Tuca Ferretti, antes de voltear a ver a alguno de los morros porteros, no sé, de la sub-17, sub-15, algún chavalillo que tenga por ahí 18, 19 años que esté en condiciones de porterear, prefirió contratar a un portero más. No sé, creo que también mexicano, pero no de cantera Tigre. Entonces le hacen un contrato por ahí, creo que de 2 años, para que venga y porteree, ¿no? Porque se quedó sin porteros. Entonces, mientras los actores deportivos, los vatos que toman las decisiones, no cambian la manera de pensar, va a ser muy complicado, Pedro, abatir el rezago del futbolista, de los futbolistas mexicanos con calidad. Todo eso, por ejemplo, en algún momento va a venir impactando de manera negativa, por ejemplo, en la selección mexicana. Si no empiezas a mover morros, a promoverlos, a enseñarnos a los aficionados que hay morrillos por ahí con calidad en los equipos, el tema de la selección va a ser más complicado, ¿no? No va a haber materia prima. Ojalá que los directores técnicos de la selección mexicana estén metidos siempre en un problema de, por ejemplo, no saber a qué portero convocar porque tienes 5 o 6 porteros mexicanos con mucha calidad. Creo que mientras los hombres que toman, insisto, los hombres que toman las decisiones no cambien la manera de pensar y no empiecen a valorar al futbolista mexicano, el fútbol mexicano no va a avanzar. Totalmente. Creo que hay que hacer un autoanálisis desde dentro de la Federación Mexicana de Fútbol para poder determinar y tomar decisiones importantes que den el giro como lo han dado otras ligas. Creo que la federación en su momento ha sido muy egoísta con el hecho de tener todavía dinosaurios que tomen decisiones importantes a favor, no de los clubes, no de los jóvenes, sino mismos, ¿no? Propios. Entonces eso va a ser muy, muy desgastante para el joven que quiera aspirar y sobre todo llegar a triunfar de manera importante en la vida. Se nos está acabando el tiempo del podcast que hemos desarrollado el día de hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo, Hansel, muchísimas gracias por la atención. Gracias a ustedes. Omar, muchísimas gracias por tomar la llamada y atendernos de esta manera emergente y obviamente sustancial con tus aportaciones. No, al contrario, mi Peter, muchas gracias. Franco, te agradezco mucho la tarde, como siempre, en el desarrollo del panel. Gracias, muy enriquecedor la participación de todos. Muy bien, le damos todas las gracias a la gente que por ahí sigue en esta carnita asada o en el ceviche disfrutando de este sabadito. Que no se desconecten de la pachanga informativa, que nos sigan en redes sociales, YouTube, Instagram y además en Spotify para que discutan este tema como lo hemos discutido nosotros y que también aportemos desde nuestra perspectiva un granito de arena. Seguramente tenemos un compa que está jugando fútbol, seguramente tenemos a alguien que está dominando la pelota y poderle darle ideas de cómo trascender en este deporte que es tan bonito, pues va que a formar... contratan un promotor bueno, ¿no? Sí, claro, totalmente. Un padrino. Para este lado. Creo que eso es importante señalarlo a la gente y que también les agradecemos mucho el acompañamiento a todos. Nos vemos por acá el siguiente sábado. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Pachanga Informativa. Gracias. ¿Qué rollo, compas? Por hoy se nos terminó la agüita para el radiador, pero no las ganas de seguir echando la pachanga informativa. Hasta la próxima.